Muy bien, esta es la segunda entrega de sociología y vamos a continuar trabajando los temas que tenemos pendientes. La semana pasada, en la primera clase, hicimos la presentación, hablamos un poco acerca de la sociología, cómo nace, de qué se trata, qué relación hay entre la sociología y la iglesia, por qué es importante la sociología para nosotros estudiar a la comunidad, analizar los componentes, los indicadores que de una manera u otra influyen. Y hablábamos eh, temas diferentes. Por ejemplo, analizamos que una persona que se congrega en su congregación, valga la repetición, pasa mucho más tiempo en el trabajo, en su casa, que en el templo o reunidos como iglesia. En ese sentido, nosotros como creyentes somos más sociales por el tiempo que pasamos o conformamos en la sociedad, somos seres sociables, o sea que pertenecemos a una comunidad y así sucesivamente. Y como parte de esa comunidad, pensamos de alguna manera u otra, pensamos similar. Hay algo que siempre ha llamado mi atención, es, no es una premisa, no es una, una oración así importantísima, no es un dato científico, pero normalmente nosotros somos el, el equilibrio, o más bien, somos el resultado de las cuatro personas con las que más nos juntamos, con las con la persona que más coincidimos. O sea, nosotros, usted, yo, de alguna manera u otra nos vemos influenciados por las personas con las cuales pasamos más tiempo. Porque si no tenemos una estrecha relación, no pasáramos tiempo con esas personas. Entonces, en ese sentido, las personas que nos rodean influencian de una manera u otra nuestras vidas. Por eso el libro de Daniel, por ejemplo, habla de la contaminación desde un punto de vista homilético, no exegético, ¿verdad? De la contaminación, de apartarse para lograr un objetivo. O sea, independientemente de, nosotros somos parte de la sociedad, pero no debemos de tener los mismos componentes que nos acercan al pecado de la sociedad. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que nuestro entorno íntimo, debe de ser personas mayormente cristianas y si no son cristianas, que aporten a nuestra vida, porque van a influenciar de una manera u otra. Eso como modo de consejo. Eso como modo de consejo. Se me di a entender. Decía que somos el resultado de las cuatro personas con las que más nos juntamos. Usted quiere ver cómo soy, examine mi entorno. Usted quiere ver cuál es mi comportamiento o por qué me comporto de tal manera, examine mi entorno. Por supuesto, hay excepciones. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. sí, profe, se entendía perfecto. Seguimos la misma dinámica de la semana pasada, interactiva sobre todo, y vemos una de las presentaciones de la diapositiva, plantilla, que trabajamos la semana pasada. ¿Quién me ayuda aquí, por favor? Amén. Le vamos a dar un poquito rápido porque nos queda poco tiempo, pero yo sé que será provechoso. Adelante. La sociología. La sociología nació con la finalidad primordial de sustituir la religión en la época moderna. Pero ¿por qué este deseo de acabar con las instituciones religiosas? La raíz del problema fue la deformación del mensaje bíblico a que habían llegado las iglesias cristianas del momento. Lo que predicaba el
clero no era el evangelio revolucionario de Jesucristo, capaz de cambiar a las personas, sino todo lo contrario, el mantenimiento del orden social existente, una teología de la resignación que justificaba las estructuras sociales de los regímenes absolutistas y fomentaba la empatía social en el pueblo. Esta fue una de las causas del oscurantismo de la época, contra el que se rebelaron los filósofos de la Ilustración desde finales del siglo XVII. Muy bien. ¿Qué opinión le merece a usted esa plantilla, ministro? Cuando yo leo ahí que dice este escritor, el porqué, el porqué de la revolución. Dice, lo que predicaba el clero no era el evangelio revolucionario de Jesucristo. Es decir, el evangelio como tal que nosotros vimos en el libro de los Hechos. El clero no estaba predicando ese evangelio según él, ¿verdad? Capaz de cambiar a la persona, sino todo lo contrario. Lo que se puede ver ahí es que se estaba predicando un evangelio quizá para mantener una congregación o para llamar la atención o para mantener una economía. No un evangelio que cambie, que transforme las vidas, que es el evangelio de Jesucristo directamente y el de los apóstoles como tal. Muy bien. ¿Otra persona? Sí, maestro, mi nombre es Kelvin. El Adelante. punto donde está sombreado en negro, donde dice una teología de la resignación que justificaba la estructura social de los regímenes absolutistas. O sea, estos filósofos se ven la necesidad de querer hacer una revolución, dado que lo que se estaba hablando, lo que se estaba predicando en aquel entonces, no iba con la realidad del evangelio que habló nuestro hermano anterior, del hecho, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y es obvio, porque ya no estaba viendo cambio. Y da para, o sea, es bueno que aquí abajo no habla del siglo XVII. O sea, que si estaba hablando del siglo XVII, eso fue años, muchos años después de lo que pasó en el primer siglo. Amén. O sea, ya podemos ver cómo se estaba perdiendo o cómo estaba el eje perdido del evangelio de Jesucristo. Muy bien. ¿Otra persona? Sí, Amén. Anderson, profe. Ay, Bueno, ok. bueno. Anderson y después la otra persona. Siley. Muy bien. Adelante, Anderson. Lo mío es cortito. Ok. Cuando. Sí, Siley, puede aportar, no hay problema, dale. Gracias, mi hermano. A donde dice nuestro hermano que hizo hincapié sobre que fomentaba la apatía social, ahí nos damos cuenta que ustedes cuando estamos apáticos es falta de motivación, es que se estaban dando cuenta que ya no había entusiasmo y que eso no estaba causando ningún impacto. Muy bien. Por hecho, yo entiendo que las personas se estaban comportando de manera diferente a lo Excelente. que era el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Anderson Tejeda. Sí, sí, veo que y la plantilla inicia diciendo que la sociología nació con la finalidad primordial de sustituir a la religión en la época moderna. Y estoy analizando sobre eso aquí, pensando sobre que es probable que muchas veces ¿verdad? Pudiéramos decir, culpar a los filósofos o los que estaban pensando de esta manera. Ahora bien, tendríamos que entender que si esas personas estaban buscando un cambio fuera de la religión, era porque realmente no se estaba haciendo un trabajo efectivo dentro de las iglesias. O sea, lo que decía la palabra no era lo que ellos estaban predicando ni modelando. Entonces salen personas a hacer algo diferente y a veces podemos culpar a esa persona, pero es que lo que tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien, pues no lo estaban haciendo. Entonces creo que haciendo énfasis en eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo de
de modelar lo que Cristo predicó, de modelar lo que la Biblia dice, porque van a haber personas siempre con pensamientos que aunque estén incorrectos, puede que esos pensamientos nazcan de la forma en que nosotros no estamos manejando bien el Evangelio, pues, en cierta forma. Nosotros podemos abrir una brecha, en cierto sentido, por no modelar bien a Cristo. Muy bien. Entonces, los demás pueden ver cómo sus compañeros han analizado la plantilla. Entonces, adelante, José Luis. Profe, esa no era una parte de la filosofía de Emily Durkheim. Sí, Ok. muy bien. Entonces, a raíz del comentario de sus compañeros, me surge a mí una pregunta para compartir, que ustedes analicen, porque, vuelvo y repito, la sociología, este tema no se puede quedar en el aire como un tema teórico, sino que me debe ayudar a mí a ser competente, porque nosotros estamos formándonos para ser competentes. El líder, el líder, el maestro, que no sea un arroyo, que sea líder o maestro estilo fuente. En las fuentes o en los pozos el agua no circula y corre peligro del agua dañarse. Y así mismo es el conocimiento. El conocimiento debe circular, o sea, debe de fluir. Cuando yo termino, si yo termino de aprender hoy, termino de enseñar mañana. Si yo termino de aprender hoy, termino de enseñar mañana. Porque las cosas van evolucionando, hay nuevos descubrimientos, hay un montón de libros que yo no he leído, que son un montón de opiniones que desconozco. Entonces, como líderes, ministros y sobre todo maestros también, el conocimiento, el estudio nos ayudará a ser competentes en todo el sentido de la palabra. ¿Me doy a entender? Amén. Definitivamente, Y, definitivamente. y es por eso, y eso fue parte del discurso que di cuando me gradué de licenciatura, que tuve el privilegio de dar el discurso, mencionaba eso, de que para nosotros enseñar debemos de aprender, siempre de estar aprendiendo, renovando el conocimiento. Y la Biblia habla de eso también, Romanos 12. Pero en fin, corre peligro la iglesia hoy en día de que sucede, de estar pasando por esa situación. Repito, corre peligro la iglesia de pasar por esa situación que se encuadra aquí. O sea, ¿cuál situación? Apática, no influyente en la sociedad, lejana de los problemas de la sociedad. Corre peligro la iglesia de encajar en ese cuadro que vemos ahí. Maestro, conforme la clase de la semana pasada, yo no estuve, pero vi los videos. Sí, Excelente. Muy bien, definitivamente sí. muy bien. Amén. Corre peligro, no. Estamos Ay, viviendo. ay, Eso ay, es ay, Sí, cierto. ay, lo dijo, pues, fue Siley que lo dijo, no fue Jordan el maestro, fue Siley. Cualquier cosa, yo no he dicho, cualquier cosa que conste en acta, que fue Siley que le dijo que sí. Los demás, ¿qué opinan? Usted yo puede decir que no. estoy de acuerdo con Siley, creo que estamos viviendo justo ahora. Ay, Dios mío. Muy bien. Los demás no dicen nada. Profe, Ajá. eh, hay un, hay un número que, como dice la Biblia, que todavía no ha negado la fe. No, pero por supuesto que no. Pero hay un grupo que anda atrás de otros intereses, que Y, se le importa Dios mío. si el hermano comió, se le importa si el hermano le falta un zapato, si el que es más pobre tiene un mes que no va a la iglesia y el rico dejó de ir, hay que ya saber de ese hermano, no del pobre, del otro. José Luis, déjalo ahí ya, mijo. Entonces, yo creo que la iglesia se está enfocando mucho en llamar la atención.
y no hacer las cosas con esencia divina. Muy bien. Perdón que lo interrumpa, maestro. José Luis, y a los demás compañeros. Maestro, yo pienso que si, o sea, ¿cómo le explico? Si ellos vean, o sea, usted un ejemplo de una iglesia aquí en Estados Unidos que se había cerrado y esa iglesia no había impactado su comunidad. ¿No se dieron cuenta que había cerrado? Ah, Sí. que había una O iglesia. sea, Ah, pues yo no sabía. no sabía. Entonces, Yo no sabía que había estamos una viendo, iglesia ahí. estamos viendo claro que quisiera Dios que fuese por lo menos para hacer un burto en su comunidad, que es lo que estamos hablando en cuanto a sociología se refiere, impactar socialmente a la comunidad. Pero es que ni eso. Hay alguien que dijo que hay un interés propio, no sé quién fue que lo dijo, personal, Muy ¿me bien, entiendes? Y no más social. bien. Anderson Tejeda, parece que el tema está bueno, que ahí están participando todos y eso Sí, es lo que se busca. Adelante, Anderson. creo que en la semana pasada compartimos sobre que la iglesia está dentro de la sociedad y creo que el Claro, profesor creo que el profesor ha mencionado en varias ocasiones que por qué entonces la iglesia no tiene ese impacto dentro de la sociedad. Entonces tendríamos nosotros que verificar y revisarnos nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Por qué entonces, si somos parte de la sociedad, por qué pareciera que estamos excluidos de la sociedad? Porque no estamos en nada que tenga que ver con la sociedad, en aportes, en crecimiento. Es como que la iglesia tiene un enfoque diferente. Yo creo que si Jesucristo estuviera en la tierra, fuera muy influyente en la sociedad, porque él entiende que la iglesia es parte de la sociedad, pero nosotros hoy en día tenemos un enfoque totalmente diferente a lo que la Biblia establece. muy bien. Y no nos hemos salido del tema, estamos hablando de sociología. Estamos en el tema. Mire, maestro, yo pienso que el conocimiento es necesario, y voy a hacer, abro un paréntesis con esto, que se me que lo interrumpe y que habla tanto. Muchas veces nos vamos a ver con líderes, que aunque usted quiera impactar la sociedad, cuando usted va ante su líder con la idea de impactar la sociedad, si su líder no está a la altura de lo que usted le está hablando, debe abrirle para que se haga dicha, o sea, para que se impacte de dicha manera, va a ser un poco difícil. Muy bien. Ustedes han dicho tantas cosas que yo quisiera sistematizarlo todo y comentar absolutamente de todo lo que están diciendo porque es parte de la clase y cuando nacen estos temas es ahí donde se le saca más provecho a la clase. Adelante, José Luis. Con usted escucho y después entonces aporto un poquito. Hermano Kelvin, eh, lo que pasa es que el líder lo primero que te va a decir, no, que esa no es la visión de la iglesia, que la iglesia tiene otro proyecto, que hay otras actividades que están primero, que tú vas muy rápido. Y el asunto no es nada de eso que ellos dicen. El asunto es que tú estás en la visión de crecimiento, de expandir el evangelio, de estar dentro verdaderamente de la sociedad, pero tenemos unos líderes que es como dicen los rabacucos, no están en este mundo, ya se desaparecieron de la cámara. Ay, 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 ay. Sandra, y con usted cierro. O sea, cierro esta parte para continuar. Yo hago un aporte y entonces continuamos. Maestro, uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es Jesús, que Jesús se codiaba con la persona. Jesús no estaba, vamos a decir, en un lugar, vengan a mí, sino que él iba a las personas. Así mismo debe de ser la iglesia. La iglesia de Jesucristo debe impactar a la sociedad, a su entorno, porque el mensaje o el trabajo no solamente se debe hacer adentro, sino que la comunidad sepa que hay una iglesia que trabaja y creo que en estos tiempos hace falta. Y con relación a lo que ustedes estábamos leyendo, que dice que qué pasa en estos tiempos es la deformación del mensaje bíblico y en estos tiempos se está viviendo todo eso. Porque el propósito, el objetivo que nos enseña la palabra del Señor para alcanzar las almas y predicar el evangelio a toda criatura, muchas veces nos quedamos pequeños en nosotros alcanzar esos objetivos. Muy bien. Fíjense, la situación que ellos estaban atravesando, la iglesia popular, la iglesia católica, apostólica y romana, había privado
lamentablemente, a que, a que el pueblo, el común, no había clase media, era la realeza o los burgueses, los principales, las principales familias. Ahora se me escapa el término. No había clase media. La clase media entra con la reforma, ese tipo de cosas, la revolución industrial y todo eso. No había clase media, era pobre o rico. Entonces, todo este tipo de injusticia afectaban al pueblo directamente. No se podía estudiar la Biblia porque solamente eh, eran muy pocas personas que tenían acceso a la educación. Incluso las escuelas públicas nacen con un ambiente de reforma o en la reforma. Pero centrándonos aquí, si nosotros como iglesia no hacemos el trabajo con la sociedad, personas como ese tipo de personas, vale la repetición, se van a dar cuenta y entonces van a atacar a la iglesia. Pero ojo, como dijo uno de ustedes, eso no es problema. Yo no vi a nadie aquí incómodo porque la sociología o los sociólogos trataron de sustituir a la iglesia, porque el problema era que la iglesia no está, con el poder que tenía la iglesia y que tiene hoy en día, no estaba siendo lo suficientemente útil para ayudar al que verdaderamente lo necesitaba. No estaba siendo útil. Llegaron a un punto, señores, que se estaban vendiendo los puestos en el obispado, que entonces se vendían. O sea, usted quiere un puesto, usted es de una familia pudiente, no, de una familia reconocida, entonces le vendemos el puesto. Venga, usted es cardenal. Sí, dele para acá. Entonces todo eso estaba a los ojos de los demás. Y muchas situaciones que ahora mismo no puedo explicar porque el tema en sí, aunque estamos en el medio de la reforma, no de la reforma, y sí la reforma aporta, es que no estaban haciendo lo suficientemente útil. Y lamentablemente la iglesia y el Estado estaban unidas y estaban siendo deficientes, había un desorden. Muchas personas no conocían el texto, señores, no conocían el texto, no tenían facilidad, tenían que aprender lo que se le dijera en las misas. Tenían que sustentarse con eso, porque también las traducciones eran controladas y no todo el mundo tenía el poder económico para adquirir una traducción. ¿Me doy a entender? Entonces era una injusticia social increíble por parte de la Iglesia Católica. Pero hoy en día, no tenemos esos problemas, señores. Hoy en día no tenemos esos inconvenientes, pero hay una gran escasez de desconocimiento bíblico, a pesar de que los reformadores lucharon para que todo el mundo pudiera tener acceso a la información y a la opinión y al no estar de acuerdo. Pero hoy en día, a pesar de que tenemos todo a nuestro favor y tenemos la gallardía de decir que somos reformadores, o sea, que somos hijos de una reforma y celebramos la reforma, pero en nuestra práctica somos antirreforma. En la práctica, antirreforma. Paso con las siguientes partes. Entonces, si la iglesia no tiene influencia en la sociedad, ¿qué es entonces? ¿Qué es la iglesia si no tiene influencia en la sociedad? ¿Qué es Un la club iglesia? social. Un club social. Y yo me he encontrado con personas que entienden que la iglesia no necesita más que hacer actividades sociales, de compartir entre ellos, entre nosotros, de compartir ese tipo de cosas. Incluso que eso va a provocar que el que esté apático se motive. Maestro, usted se puede llamar club social, un club social. Yo Bueno, creo que no, yo con aún el respeto, término, yo no le faltaría respeto al término iglesia por yo, la gente, o sea,
La idea, escuche esto, Kelvin. La idea de la iglesia es ser influyente, ¿verdad? Si usted Amén. comenta con todo el mundo va a decir sí a este, o sea, a lo que estamos hablando, sí, lo correcto es esto, lo correcto es aquello. Pero en la práctica estamos divorciados de eso. Yo ¿Por por qué? eso les digo, Entonces, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Una de las razones es que la generación anterior no supo pasar eh, el torcha. la antorcha, no la supo pasar. Usted no me escucha los cuentos. En mi tiempo hacíamos estos, no pasaron la antorcha, no hubo un relevo, Wow. no hubo un relevo. Porque si no hay un relevo, entonces, ¿qué va a pasar? Viene una generación cimentada en qué? Cimentada en lo que yo escucho, en lo que en lo poco que me enseñaron, si me enseñaron, no en todos los casos, en lo que yo escucho, en lo poco que me enseñaron. Y si no tengo ninguna de las dos, voy a inventar. Entonces, realmente hay muchos componentes que influyen a que lamentablemente estemos atravesando por una burbuja. La iglesia ahora mismo, no todas, no todas las congregaciones son burbujas, donde el centro de todo es la liturgia. El centro de todo es la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? El sistema de adoración. Y entonces el sistema de adoración, como usted escucha el nombre, ya son canciones. Y entonces, lamentablemente, nos hemos vuelto muchas canciones y poco efecto social. Y eso es totalmente antibíblico. Me detengo en este punto, mis hermanos y hermanas, porque es demasiado importante. Es demasiado importante y tiene que ver con esta problemática. Si yo veo una problemática, yo no quiero que se repita. Pero, ¿qué dice la premisa de la historia? El que no conoce la historia, ayúdeme a terminarla. El que no conoce la historia Está está condenado a Está repetirla. condenado condenado a Está vivirla. condenado a a repetirla. repetirla. Entonces, ya nosotros, teniendo esta información, debemos de ser influyentes en nuestra comunidad. Pero eso no nace de la noche a la mañana. Hay que analizar la comunidad a la cual pertenecemos. Hay que evaluar cómo vamos a hacer el trabajo. Hay algo que se llama preevangelismo, por ejemplo. Por todo eso lo vamos a hablar más detalladamente. Y mencionaban algo ahorita, y es que a veces usted se le acerca al pastor y le dice, mire pastor, hay que hacer esto y esto. Y el pastor le va a decir que hay otra agenda, que hay otras cosas que hacer. Y de hecho, sí, ok, hay una agenda y todo lo demás, pero es que son temas, por ejemplo, si usted se le acerca con ideas como esta de influir en la sociedad, son temas que no deben estar fuera de agenda. No deben de estar fuera de agenda. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la iglesia es alcanzar a las personas que no conocen de Cristo. Y no solamente con evangelio. Hay que tratar de reintegrar a la sociedad a las personas que son desechos de la sociedad. Hay que tratar de reintegrar a la sociedad a las personas que son desechos de la sociedad, la lacra de la sociedad, los atracadores, los viciosos, la prostituta, los enfermos, los enajenados mentales que algunos tienen trato que con su medicamento, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, señores. Imagínense ustedes. Ahora, el objetivo es que seamos iglesia comunitaria. ¿Ustedes han escuchado ese término en algún momento? Iglesia comunitaria. ¿Han escuchado ese término en algún momento? Yo lo he escuchado así por inglés, Community Church. Todas deberían de ser iglesia comunitaria. Comunitaria. Que provean empleo
para la sociedad y así sucesivamente. Entonces, para no hablar otra cosa más adelante, lo voy a detener aquí. Hay algunas cosas que me faltaron mencionar de todas las que ustedes mencionaron, de lo que mencionaron, de lo que hablaron, pero imagínense, fue mucha información. Adelante, Anderson, y seguimos con la siguiente plantilla. Sí, respecto a eso último que usted mencionaba, conversaba con la persona que me recorta y precisamente tocaba esos ciertos puntos con esa persona sobre por qué hay personas jóvenes, específicamente en la iglesia, que no están estudiando porque no tienen los recursos para hacerlo. O hay personas que no tienen la capacidad tal vez de ir a un dentista o de tener educación, la educación básica dentro de la iglesia. O sea, es como que es chocante, pero es la realidad de que tenemos muchos jóvenes que no pueden estudiar porque no tienen un apoyo, no tienen un papá o una mamá que lo puedan apoyar. Entonces creo que en todos esos puntos que usted está mencionando, creo que tenemos que ponernos a pensar como parte de la iglesia también. Muy bien. Kevin Charles. Anderson, mira, y oiga esto, maestro, que a las iglesias que tienen ese sistema que acaba de hablar nuestro hermano Anderson, iglesias que ahí mandan miembros a estudiar y a prepararse, son lo que muchas personas suelen criticar, porque son iglesias grandes, porque tuvieron la preparación y son líderes que tienen la visión y la preparación, y cuando lo hacen, suelen ser criticados contundentemente. Muy bien. Algo que es importante y es que todo tiene su tiempo. A veces uno se desespera y dice, wow, pero yo quiero ahora hacer tal cosa y por alguna razón su pastor, líder, no está de acuerdo. No se preocupe que Dios le va a dar la oportunidad a usted de emprender eso y de estar al frente. Y si no es así, usted va a decir que yo estoy equivocado, pero Dios le va a dar esa oportunidad. Porque Dios trabaja colocando ideas en personas que ven donde otros no ven. Si usted ve una silla donde no debe de estar, ahí está su don. Donde está la necesidad, allí está su don. No donde hay 300 gente que pueden hacer eso y que lo hacen. No. Eso ya es una obstaculización. Si verdaderamente usted quiere ser útil en las manos de Dios, Dios va a permitir que usted vea situaciones donde no aparece nadie, pero no es para que usted diga, ay, eso nadie lo, no, para que usted vaya y lo haga. Usted sabe de qué manera debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente las congregaciones tienen este problema de que hay 400 gente para algo que pueden hacer los 5, pero las demás cosas que no aparece nadie porque no llaman la atención, porque no son públicas, porque no hay aplausos, que son las que más se necesitan, entonces no aparecen las personas. Y eso debe despertar, ¿verdad? La alerta o la alarma. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, la sociedad necesita. La iglesia no puede estar ajena a los problemas de la sociedad, porque entonces no tendrá impacto. Y las personas van a criticar y van a decir lo siguiente. Después de las bancas de apuestas, ¿qué es lo que más hay en este país? Los que viven en República Dominicana. Después de la banca de apuestas, quizá me puedo equivocar, o quizá tú te puedes equivocar. ¿Qué es lo que más hay en este país? Discoteca y drines. Más que iglesia. Y Hay iglesia, más iglesias en este país. iglesia. En la iglesia. Ah. Imagínense si cada congregación aquí, ya independientemente, independientemente la postura, ¿verdad? La doctrina, trabajara con la sociedad, bajaría la tasa de vamos a decir pobreza, sí, criminalidad, pobreza, eh,
muerte a temprana edad, degradación social, bajaré un poquito más. ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? ¿Qué usted dice? Y pasamos con la plantilla. Si tuvieron por lo menos un poquito de influencia. Yo creo que fuera diferente. Tuviera más impacto. Parece que los demás se quedaron anonadados con mi pregunta. Y Profe, yo quería aportar, Sí, adelante. es que no estamos no estamos impactando en la sociedad porque creemos que una vez Disculpe, nosotros no convertimos. disculpe,